Queridos hermanos, nos reunimos en este lugar santo para celebrar la Santa Misa en el cuarto domingo de Pascua, en el que reconocemos a Jesucristo como nuestro único pastor. Jesús, verdadero Dios, se presenta a sí mismo como el prototipo del buen pastor, y Él nos dice que conoce a sus ovejas y ellas escuchan su voz y le siguen. Es decir, que Él vive en contacto directo con sus ovejas, guiándolas y defendiéndolas, y que nadie podrá arrebatárselas de su mano. Y como hace 20 siglos, nos sigue pidiendo a todos que recemos y trabajemos para que no falten pastores al mundo de hoy, con la firme convicción de que las vocaciones son un don que se ha de implorar con la oración y merecer la santidad de vida. Dispuestos a dejarnos pastorear por Jesús, a seguir su voz que nos hablará a cada uno de nosotros, comenzamos esta Santa Misa entonando con júbilo el canto de entrada. Aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Buenos días, hermanos. Nos disponemos pues para celebrar nuestra Eucaristía, aparte de todas las intenciones que se nos han anunciado en un momento para esta Eucaristía. También les invito a que cada uno de ustedes, de manera muy personal, su corazón la ofrezca por aquello que más desea o necesita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. con tu espíritu. Hermanos humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga misericordia de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Hagamos examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, escuchamos la palabra. En el libro de los Hechos, esta vez los protagonistas son Pablo y Bernabé. Cuando predicaron en Antioquía de Pisidia, en la actual Turquía, en el transcurso de su primer viaje apostólico, la palabra de Dios, que fuera rechazada por los israelitas, ahora es anunciada a los gentiles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé,
Prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleven la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaban la fe, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos acusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Con el Salmo 99 proclamamos que todos los pueblos reciben la revelación del buen pastor y le aclamen diciendo: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterno su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. La visión del autor del Apocalipsis es optimista. Hace que las miradas de los cristianos de su época y de la nuestra se dirijan al cielo, donde ya está gozando de Dios una muchedumbre inmensa de toda nación y lengua. Los redimidos de todas las naciones aclaman a Jesucristo resucitado, víctima pascual y pastor de los cristianos.
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy oímos las palabras con que Jesús revela cada vez con mayor profundidad su propia identidad. En esta breve conclusión del discurso del buen pastor, Jesús proclama su misión, salvadora universal, dando su vida por la humanidad, sus ovejas y su unidad con el Padre en el amor. Hijos de Dios. Aleluya, aleluya, hijos de Dios. Aleluya, aleluya, hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Hermanos, este domingo cuarto del tiempo de la Pascua es ciertamente un día muy especial. Este domingo y celebramos nosotros cristianos, y ya ese motivo es suficiente, pero también porque es el Día de las Madres y porque es el domingo, ¿verdad?, que llamamos Día del Buen Pastor o Domingo del Buen Pastor.
la palabra misma nos va ayudando a entender esta última dimensión de la que les hago referencia. Lo primero que hemos escuchado nosotros es un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien sabemos nosotros que todo el tiempo de la Pascua, como primera lectura, escuchamos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles. De la acción de Dios en la iglesia y también de la manera como los primeros cristianos pudieran llevar, ¿verdad?, sobre sus hombros la misión encomendada por Cristo de predicar y anunciar el reino de los cielos. Hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles dos ciudades con el mismo nombre, pero lógicamente no era la misma. Una, Antioquía de Siria, otra, Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Siria, dice la Escritura, fue la primera vez que nos llamaron cristianos. En ese lugar fue la primera vez que se le dio el nombre a nuestra iglesia de cristianos. Y en Antioquía de Pisidia, que es el texto que hemos leído hoy, también es providencial porque gracias a la negativa de los judíos de escuchar la predicación de la palabra, Pablo y Bernabé tomaron una resolución. Fue predicar el evangelio a los paganos, ya no tanto a los judíos, porque estos, ¿verdad?, habían mostrado una actitud negativa ante la predicación del evangelio, sino hacia aquellos que en otro tiempo habían sido considerados apartados de Dios. Me parece interesante precisamente ese texto por lo que supone. Los judíos, tanto cuando aún Cristo no estuvo entre ellos, como después también, siempre pensaron que Dios era solo para los judíos y que solamente un judío estaba llamado a tener que ver con Dios. Ellos eran el pueblo de la alianza, ellos habían pactado con Dios, Dios siempre había mostrado una actitud de preferencia, luego ellos creían que Dios era su propiedad. Cuando Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia y comienzan efectivamente a predicar el evangelio a los judíos, de momento ellos tomaron una actitud contraria, y allí es cuando Pablo y Bernabé dicen: bueno, de ahora en adelante nosotros nos reservamos para predicar el evangelio a aquellos por cuyas venas no corre la sangre judía, aquellos que no son de suyo judíos, los paganos, dirá el texto bíblico. Y luego nos dice San Lucas que cuando los paganos escucharon esto, se sintieron llenos de Dios, gozosos en el Señor, y muchos de ellos efectivamente se convirtieron al cristianismo. Para nosotros aquí no es algo nuevo escuchar que Dios es un Dios para todos los hombres y para todos los pueblos, porque nosotros como cristianos hemos sido criados en esa mentalidad de un Dios que es Dios de todos. Pero al principio no fue así, como ya les indicaba, algunos pensaban que Dios era solamente para los judíos. ¿Qué sacamos nosotros como reflexión de la palabra que hemos proclamado? Que efectivamente, como Dios es un Dios de todos los hombres, la actitud del cristiano debería ser consona con esa realidad. Así como Pablo y Bernabé entienden que la fe tiene que ser abierta y llegar a todos aquellos que quieran escucharla, pues también nosotros como cristianos tenemos que entender que eso debe ser así. Esto nos obliga a algo, nos obliga a hacer un examen de conciencia. ¿En qué sentido? Con respecto de qué? Revisar si nosotros hemos sido
para otros que no se han acercado a Dios, puente o muro que impidan a ese acercamiento. Porque efectivamente podemos hacer las dos cosas, o podemos ser un puente que impida que la gente accese a la fe, se acerque al Señor, le conozca o le ame, o podemos ser un puente que impulse a ese acercamiento y que promueva que la gente, ¿verdad?, pueda acercarse a Dios. ¿Cómo podemos ser nosotros un puente? Bueno, cuando de manera positiva, ¿verdad?, predicamos la palabra, damos ejemplo de fe y nuestras actitudes ante los demás les hacen sentirse cercanos, agradados, acercados. ¿Cómo podemos ser muros? Cuando creyéndonos que tenemos en las manos la verdad, cuando creyéndonos poseedores absolutos de la fe, más bien alejamos a la gente de Dios porque vivimos haciendo juicio, un señalamiento, una condenación, etcétera. Pregúntate a ti mismo entonces, hermano, hoy, si tú, en virtud de esto, eres puente o eres muro. También hoy, ¿verdad?, el domingo del buen pastor. Y la iglesia tomó esta decisión precisamente por el evangelio que hoy proclama. La semana pasada leíamos un texto bastante extenso como evangelio. Hoy leemos un texto que apenas trae 3 versículos. Pero son 3 versículos que tienen bastante fuerza. A ver, vamos a ir mirando poco a poco lo que nos presenta San Juan hoy en el Evangelio. Dice el texto bíblico que Jesucristo estaba hablándole a los judíos, ¿verdad? Les dice esto: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Muy probablemente Jesucristo estuviera hablando a gente que tenía conocimiento de la crianza de animales. Jesucristo a veces hablaba cerca del mar y hablaba de peces, de barcas, de redes, o de repente hablaba de viña, hablaba de trigo a gente que conocía de la agricultura, o en este caso hablaba de redil, de corral, de ovejas, de corderos, a gente que conocía de la crianza de animales. ¿Qué dice el Señor entonces en el texto? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo les comentaba a algunos hermanos que días pasados estaba yo viendo un video donde estaban unos pastores haciendo una prueba. Había una corral, unas ovejas allí pastando, y entonces vino un pastor y llamó a las ovejas, y las ovejas ni pendientes, ni se movieron, ni se inmutaron. Cada una quedó como estaba comiendo. Vino otro pastor, que también levantó la voz, e igual el pastor lo mismo. Y vino un tercero que llamó, y las ovejas levantaron la cabeza, y cuando volvió a llamar, las ovejas fueron a donde él estaba. Y entonces lo que estaban probando se dio efectivamente. Ellos estaban probando si era cierto que las ovejas atendían solo a la voz de su pastor, o sea, atendían a cualquier voz. Y no, las ovejas sí conocían la voz de su pastor, por eso levantaron la cabeza y fueron a donde él estaba. Hoy, al igual que ayer, hermanos, muchas voces se levantan. Se levantan presentándose a sí mismas como pastores, como solución a la vida de la gente, como aquello que la gente necesita de parte de Dios. Hay muchas voces que se elevan. Por ese motivo es fundamental para un cristiano saber distinguir entre voces y voces la voz de su pastor. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo llegamos a ese conocimiento? Dice luego el texto: yo las conozco y ellas me siguen.
En la palabra de Dios, conocer no es simplemente saber quién es alguien. En la palabra de Dios, conocer es intimar. Tener una relación cercana, profunda. Y ciertamente una oveja con su pastor tiene una relación cercana y profunda. Quizás la oveja no sabe hablar el idioma de la gente, pero como conoce la voz del pastor, la cadencia de la misma, esa voz para la oveja representa seguridad, representa protección, representa alimentación. Así que la oveja efectivamente, cuando escucha la voz de su pastor, la sigue. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a conocer la voz de nuestro pastor. Y la manera de conocer la voz del pastor es acercarnos a él a través de la palabra, a través de la oración, a través de una comunión profunda con lo que Dios tiene de nosotros y para nosotros. Para que no nos confundamos con cualquier otra voz que se levanta, con cualquier otra voz que se levanta diciendo, aquí estoy yo y soy para ti la solución. Y dice luego, y ellas me siguen. Está el otro, más adelante, dice el texto bíblico, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Hay otra parte del Evangelio que dice que el pastor, que Cristo, que es pastor, es tanto pastor como puerta del redil. Aquí nosotros conocemos, ¿verdad?, nuestros corrales. Los corrales tienen cercas y tal, bien estructuradas, bien construidas, etcétera, etcétera. Pero si uno se va a esas ciudades que son antiquísimas, muy, muy antiguas, uno se da cuenta que los corrales no eran como son ahorita. Antes los corrales o los rediles eran círculos de piedra, construidos, ¿verdad?, de esa manera, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, y de por aquí por allá un cactus sembrado que impidiera con sus espinas a que el ladrón se acercara a la oveja o a que el lobo pudiera írsela a comer. Y no tenían puerta, porque la puerta era el pastor. Tenían la entrada y el pastor se acostaba en la puerta con su cayado en la mano, y el lobo que venía se enfrentaba con él y el ladrón que venía se enfrentaba con él. De tal manera que el pastor también se sometía o se exponía al sufrimiento o a la muerte para poder proteger a sus ovejas. Cuando Cristo le dice esto a los judíos, seguramente a muchos de ellos no les pareció. Recuerdan que los judíos tenían una visión del Mesías poderoso, fuerte, enérgico, peleador, luchador, espada en mano y tal y qué sé yo, y nunca pensaron en un Mesías que se llamara a sí mismo pastor y que dijera que estaba dispuesto a morir de suyo por las ovejas. Pero sí, Cristo trae con él ese mensaje para ellos, que Él es pastor y que por ser pastor está dispuesto a morir por aquella oveja que tiene que cuidar o proteger. Y dice entonces, y nadie la va a arrebatar de mi mano. También me parece interesante esa visión de pastor que presenta a Cristo a aquella gente, porque ellos saben muy bien que Él está hablándole a ellos de aquel que tiene que guiar, de aquel que es Mesías. Finalmente dice la palabra, me las dio mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Y viene entonces la guinda. El Padre y yo somos unos. Mayor arrogancia la de Cristo, ¿verdad?, para la mentalidad del judío, que ni siquiera llamaba a Dios por su nombre, para no ser blasfemo, que venga y diga que Dios es su Padre y que aparte de que es su Padre, Él y Dios son uno solo. Ciertamente para la mentalidad judía, la afirmación de Cristo en este texto es una grosería. Pero también es una novedad para aquellos que escuchan. ¿Por qué? Porque les propone comenzar a ver, a Dios como Padre
y comenzarse a verse a sí mismo en relación cercana con ese padre. Ya no un padre lejano, ausente, distante, sino presente, cercano, implicado con los hombres, porque así mismo se ha implicado con su hijo. Un cambio de mentalidad absoluta a la hora de ver a Dios. También hoy hemos leído como segunda lectura este texto del libro del Apocalipsis del apóstol Juan. Para mí, uno de los textos más hermosos que aparecen en este libro. ¿Por qué? Habla de una muchedumbre incontable de individuos de todo tipo de raza, lengua y nación. Se habla o se ratifica nuevamente el tema de la universalidad de la fe, pero en este caso se va un poco más allá, porque aparte de que habla de todos los hombres, también viene a hablar de aquellos que por aceptar la fe pasaron, ¿verdad?, por el suplicio del martirio y están vestidos de blanco y con una palma en sus manos, una palma que representa el martirio. Y curiosamente a estos se les ha lavado con la sangre del cordero. Tú y yo sabemos muy bien que la sangre no lava, la sangre mancha porque es roja. Ahora, la del cordero es distinta, la del cordero lava, purifica, limpia. Ciertamente se derrama sobre aquellos a los que tienen que santificar, pero en vez de mancharlos, los limpia. ¿Cuál es la intención de Juan? Imaginamos nosotros por allá, años 105, una persecución violentísima contra los cristianos, muchos cristianos presos, muchos cristianos muertos, mucha gente escondida, mucha gente renunciando a la fe, y aquí aparece Juan, ¿verdad?, diciéndole, ¿y por qué renuncian? ¿Y por qué echan para atrás? No. Si pasa cualquier cosa, estate seguro de que es Dios quien a ti te sostiene. Él es el quien lavará tu cuerpo con su sangre. Y tú, si pasas por el martirio, en vez de maldición para ti, eso será bendición. Vamos a escuchar ese mensaje para nosotros. Hoy también hay muchos tipos de persecución a la fe. Todos los días cuando uno sale a la calle, ¿verdad?, la gente comienza a perseguir la fe que uno proclama, la fe que uno profesa. Dime tú, con este problema, con esto de la elección del Papa, eso ha sido una cuestión absurda. Gente diciendo, gente hablando, gente buscando y tal. Todo eso es persecución. El que persiga a la iglesia por defender la vida, el que persiga a la iglesia por defender la verdad, el que miente, el que inventa, el que dice. Ahora, tú y yo, cristianos, ¿qué hacemos con todo eso? Porque no está mal que pase. Para mí siempre la persecución ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque exige que una persona tome una posición. Cuando tú no eres perseguido, vives light. Cuando eres perseguido, eres probado. Y se sabe si entonces tú encajas o no con el perfil de cristiano. Porque pienso que cuando la prueba sucede, la gente que la vence es la gente que en verdad asume su condición de fe. Por eso para mí lo que narra San Juan en el libro del Apocalipsis, más que ser algo confuso, secreto, escondido, es una claridad que grita a voces la llamada a la perseverancia en la fe de los cristianos. Perseveremos. Hoy pues también celebramos el Día de las Madres. Felicidades a las mamás. Ayer cuando yo les pasaba un flyer diciendo de que esta misa era la única de hoy, les colocaba allí un pensamiento de un venerable llamado Fulton Sheen, que dice algo así como que solo la mujer que crió a Cristo puede criar a un cristiano. Hablando, ¿verdad?, de María, hablando de ella, pues hablamos también de las madres cristianas, de las madres que tienen fe, que luchan, que se esfuerzan día a día por el bien de sus hijos. Hoy, con todo esto de la liberación femenina, del feminismo, etcétera, etcétera, la cosa se ha ido difuminando mucho.
Y entonces ven el valor de la mujer en si tiene o no tiene una profesión, en si es o no empoderada o qué sé yo. En la historia la mujer más empoderada ha sido la Virgen María. Definitivamente que sí. Porque lo que le tocó enfrentar gracias a sus hijos no es cualquier cosa. Sí, le tocó enfrentar persecuciones también, sacrificios también, ¿verdad? Confrontaciones también. Dime tú, acompañar a tu propio hijo mientras es crucificado, mientras es asesinado, ¿verdad? Por otros. Eso no es cualquier cosa. Definitivamente, ustedes mujeres tienen muchas bendiciones, pero la mayor es el poder tener vida, es el poder generar vida. Al igual que los hombres pueden hacer un trabajo, al igual que el hombre usted puede, ¿verdad?, tener una profesión, al igual que el hombre usted puede tener X o Y negocio, X o Y cosas, puede tener real, puede tener etc. Pero el hombre nunca podrá ser como usted en ese sentido, porque usted tiene, como decía Carmen Hernández, que era una de las iniciadoras del camino neocatecumenal, tiene, ¿verdad?, en sí misma la máquina de la vida, y eso no es cualquier cosa. Así que hoy, por ese motivo y por más, saludamos, bendecimos y le damos gracias a Dios por nuestras madres. Vamos a la mamá a darles un fuerte aplauso, pues. Muy bien. Y la iglesia como madre tiene también una propuesta para nosotros hoy. Yo invito a los hermanos del camino neocatecumenal que no están acá, que son parte del equipo de catequistas que van a comenzar catequesis en nuestra parroquia, a hacerles a ustedes una invitación. Por favor, vengan. Bien, buenos días. Mi nombre es Roberto José, soy casado con Roselín, me acompañan mis dos hijos Rafael y Isabel, y también está René Daniel, María Lourdes y su hija María Daniela, que son parte también somos catequistas. Hacemos vida en la iglesia Cristo Resucitado de Maturín, con el permiso del obispo, primeramente del padre Napoleón, hemos venido a hacerle una invitación a una catequesis que vamos a dar aquí en esta parroquia. Son catequesis para jóvenes y adultos, jóvenes a partir de los 13 años y los adultos hasta los 105 más o menos pueden venir a la catequesis. Estas son una catequesis existencial, o sea, que quiere decir que tiene que ver con tu vida, con el día a día, con el trabajo, con la universidad, con la escuela. Entonces, las haremos aquí, empezaremos, serán los lunes y los miércoles. A partir del 19 de este mes de mayo, vamos a estar, con la ayuda del Padre, haciendo esta catequesis. Estas son una catequesis para una iniciación cristiana, es para una formación en la fe, una formación hacia la fe adulta. Poco a poco el Señor nos irá ayudando a irnos formando para que, como lo decía el Padre, para que podamos ser puente, ¿verdad? En vez de ser un muro, muchas veces, seamos un puente para que el otro, a través de nuestra vida, con la ayuda del Señor, pueda ver que el Señor existe. Hoy veíamos también rezando los laudes que hablaba de lo que celebramos todo este tiempo, que es la resurrección del Señor. El Señor ha muerto, se ha hecho hombre por ti y por mí, y ha resucitado al tercer día, no por todo, por ti específicamente, para que tú escuches hoy esta palabra que el Señor te llama, te trae. Y a mí, yo no te la digo porque alguien me la haya dicho, sino porque yo lo he vivido. A mí me ha pasado. Yo en un tiempo
nunca había asistido a la iglesia, nunca fui a la iglesia, jamás, a una iglesia católica. Y en un momento de mi vida, en mucha precariedad que tuve tal vez en la adolescencia, yo me dije que yo tenía que estudiar y tener dinero, y teniendo dinero sería feliz. Y entonces me hice de dinero un Dios. Y me gradué, tuve un trabajo, tenía dinero, iba, venía, fiesta, pero no era feliz. Había algo que me faltaba, había un sinsentido. Y el Señor me tocó pues con esta catequesis. Recuerdo que decía: si sufres, si no encuentras sentido a tu vida, ve y escucha una palabra. Y fui, y me dijeron que el Señor me amaba así como yo era, sin querer cambiar. Esto para mí fue algo que resonó mucho, porque yo sentía que no era bueno, que no hacía nada bien, ¿verdad? Y bueno, entré en esta catequesis, y el Señor, ya tengo 12 años en la iglesia, he vivido cosas maravillosas, distintas a las que antes vivía. El Señor me ha regalado un matrimonio, una familia, tener unos hijos, y he vivido, como le decía, muchas cosas, porque el Señor siempre es bueno. Por lo menos en mis planes no estaba hoy a estar aquí, pero el Señor me ha traído a esta Eucaristía bellísima. Veo todo cómo lo han arreglado, las flores, todo dispuesto. Y el Señor así también será con ustedes. Entonces, yo les invito a que vengan a escuchar esta catequesis, que no sea otra cosa que no sea que el Señor te ama así como tú eres, sin quererte cambiar. Poco a poco iremos recibiendo una palabra, el Señor nos irá ayudando en nuestro día a día, así como lo hizo conmigo. No es que no tenga yo sufrimiento, que no tenga problemas, que no tenga dificultades, porque las tengo. Pero sé, ahorita es diferente, porque tengo la certeza de que Dios me ama y me precede en todo, en lo bueno, en lo malo, en el sufrimiento. Lo puedo llevar de otra manera porque sé que todo tiene un sentido, porque Dios nos acompaña. Y bueno, esta noticia queremos dársela también a ustedes, si tienen algún familiar, un hermano, un amigo, todos están invitados. A partir del próximo lunes 19, los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde, aquí en la parroquia. Que tengan un excelente día. Bueno, ya la invitación está dada. Vamos a reafirmarla inclusive luego, para que recordemos y para que nos demos esta oportunidad. Nos ponemos de pie. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Y en respuesta a la palabra proclamada, elevamos al Señor nuestras súplicas, nuestras peticiones. Oremos a Cristo, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, y pidámosle que escuche nuestras oraciones y nos ayude. Digamos con fe: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes,
para que movidos por la caridad conozcan las almas a ellos confiadas, se acerquen a las alejadas y estén dispuestos a dar la vida por sus ovejas. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, especialmente de nuestro país, para que el ejemplo del buen pastor guíen correctamente el destino de nuestro pueblo y dejando a un lado el egoísmo, se preocupen por los más pobres, débiles y necesitados. Roguemos al Señor. Por los más necesitados de nuestro pueblo, especialmente por los jóvenes que han caído en la delincuencia, los vicios y la corrupción, para que la voz del buen pastor suene en su interior y resplandezca esa luz que le saque de las tinieblas. Roguemos al Señor. Por esta comunidad, para que permanezcamos siempre junto al buen pastor, escuchemos su voz, lo conozcamos y sigamos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Ofrecemos o le elevamos a Dios una plegaria, una oración por nuestras madres, por las madres presentes en esta asamblea. Dios siga dándoles su bendición, el Señor siga concediéndole la prosperidad, la salud, el poder seguir su lucha. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos también por las madres que ya no están entre nosotros, están en el cielo, para que el Señor pues premie sus luchas con la eternidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Damos también gracias a Dios por el don de la vida que nos ha dado a cada uno de nosotros, en especial a José Esteban García, el de cumpleaños. Dios le bendiga, le haga próspero. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos también por la salud de nuestros hermanos enfermos, por la salud de Diego Pérez, de Lidvi Carias, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. También pues pedimos al Señor que le conceda la vida eterna a todos aquellos por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Cada uno de nosotros eleva a Dios en silencio su propia oración. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos tener parte en tu reino y vivir como hijos de la luz. Escucha nuestras oraciones y haznos dóciles a tu palabra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas. Con el pan y el vino, presentemos al Señor nuestras oraciones. Por todos aquellos hermanos que se han descarriado y no siguen al verdadero pastor que es Cristo. Al frente de la hoy queremos que nos digas tu amor, que nos des de tu cuerpo salvador.
sangre, nueva luz derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas ofrecemos, y en ti creemos, nos vamos a dar. Todo que estamos, si deseas, pues por nuestra fe queremos dar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría, prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor y Dios, no la alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor y Dios, no la alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de tu vida inmortal. Con el Papa León, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Déjense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo, el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo soy nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy yo que El cuerpo y la sangre de Cristo nos valen para la vida eterna. Amén. El buen pastor quiere ahora alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Acerquémonos a recibirle cantando.
Recuerda, hermano, que cuando usted reciba el cuerpo de Cristo en sus manos, allí mismo, al lado de Cristo, lo debe comulgar. No se la lleve para su cuerpo, no va a comulgar en el banco, es al lado del sacerdote o del ministro quien usted va a comulgar. Si es Cristo sacramentado por la iglesia, que tampoco hacerse una cruz con él. Comulgue al lado del sacerdote. Acercarnos a tu mesa, al recibir tu cuerpo, pan de vida eterna, aunque no somos hijos, venimos con confianza al borde de tu gloria, al trono de tu gracia. El portal del cielo nos invitas a tocar. Siempre que llegamos, estás en la Pascua, ante mi sacrificio, presencia no para el amigo. Cuando te partes y te compartes, si no regreses, si nuestros labios tocan tu cuerpo, no regreses. Tú te haces grande cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces, si nuestros labios tocan tu cuerpo, no crece y tú te haces grande. Antídoto eterno, medicina inmortal, fuente inagotable, sabia vida nueva, donde robustece, amor que no olvida, pan de vida eterna, que sacia el alma nuestra. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces, si nuestros labios tocan tu cuerpo, luego crece y tú te haces grande. Compartes y te compartes, no disminuyes, sino que creces, si nuestros labios tocan tu cuerpo, luego crece y tú te haces grande.
Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que estamos celebrando, por el amor que evidencia este sacrificio tuyo por nosotros. Fortalece nuestra fe, Señor, de tal manera que ante las dificultades, ante los contratiempos, ante las persecuciones, podamos perseverar. Tú has derramado tu sangre en la cruz por nosotros. Permítenos vivir bajo la bendición de esa sangre que se derrama para nuestra santificación. Amén. Oremos. Vela, Señor, con solicitud por las ovejas que rescataste con la sangre preciosa de tu Hijo, para que puedan alcanzar un día la felicidad eterna de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces, pues, luego de la bendición, los hermanos que han organizado esto, pues, vendrán y lo compartirán con la comunidad. Yo sí quisiera agradecerle, hermanos, a las personas que, ¿verdad?, año tras año, cada vez que celebramos el Día de las Madres, dedican, ¿verdad?, parte de lo que poseen a que se pueda celebrar este momento. No sin antes recordarles que también el Día de los Padres se celebra y tiene que celebrarlo con el mismo ahínco, porque el padre a sí mismo, como hay una sola mamá, también hay un solo papá, ¿verdad? Yo no veo aquí nadie lo hicieron, 2 o 3 hombres, un solo hombre, una mamá, un papá. Si usted celebra el Día de las Madres, celebra el Día de los Padres. Ay, padre, pero es que el padre es malo. También el padre es malo. Nosotros no celebramos el Día de las Madres malas, estamos celebrando el Día de las Madres buenas. Cuando celebremos el Día de los Padres, nos vamos a celebrar el Día de los Padres malos. Vamos a celebrar el Día de los Padres buenos, ¿verdad? Porque el Día de las Mamás malas y el Día de los Padres malos no es una celebración, más bien es algo triste, más bien es algo para lamentarse. Así que ya saben, ese día también quiero ver regalos en esa mesa. No mango forrado, no. Algo así, como está aquí. Hasta un aire acondicionado allá allí. No sé si será de verdad, pero si es, hasta un pillo de eso está allí. Espero que el Día de los Padres también esté uno. Y yo me lo gane. Bueno, estamos agradeciendo, ¿verdad?, a las personas en cuestión que han ayudado, ¿verdad? Yo sé que todos los años hay gente que trabaja, siempre veo a Roseli, siempre veo a los hermanos, ¿verdad?, que traen. A todos ustedes, gracias a todos los que colocaron algo en esa mesa, debajo de esa mesa. Ahora, aparte de eso, felicidades a las mamás nuevamente. Dios las bendiga. Vamos a darle otra vez a la mamá un fuerte aplauso. Y espero que se le llegue a Gisela ya en la casa. Muy bien. Este martes, de manera particular, la formación que hacemos siempre los martes, la vamos a hacer martes, porque es el día de Nuestra Señora de Fátima y vamos a celebrar juntos con los jóvenes del Ministerio del Altar esta celebración, ¿verdad? Porque ellos, ¿verdad?, han asumido esta devoción como propia, inclusive están haciendo la novena en nuestro pueblo, ellos mismos han hecho todo eso y yo estoy sumamente contento porque veo su iniciativa y veo también su capacidad. Entonces el martes vamos a acompañar a los muchachos del Ministerio del Altar celebrando, ¿verdad?, la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Luego las celebraciones en los días en cuestión, ¿verdad?, siguiendo la semana. Entonces, vamos a la munición, damos la bendición y ustedes se sientan para que los hermanos que han dispuesto, ¿verdad?, esta, no sé cómo llamarlo, rifa no es una rifa, ustedes no compraron ningún número. Entonces, la actividad en cuestión puedan ellos hacerlo, ¿verdad?, de la mejor manera.
Pidamos al buen pastor que dé su fuerza y su espíritu a todas las personas que se sientan llamadas al apostolado para que estén dispuestas a dedicar parte de su tiempo y de su vida la bella tarea de predicar el Evangelio y que lo hagan con humildad y amor. Yo y el Padre somos uno, ha dicho el Señor. Ahora en su palabra, vayamos a vivir en unidad con todos nuestros hermanos. Si alguna mamá no tiene su florcita que tiene, me imagino que en la flor está el premio, ¿verdad? No. Así que si alguna mamá no lo tiene, por ahí está una señora con una cesta o con no sé, una cosa que tiene las florecitas esas. Reclame la suya antes de que comience esto, porque después no puede pelear. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de decirle, menos mal, me acordé, Amadeo no me recordó que tenía que recordarme algo, no sé si está por ahí. El próximo domingo la misa es a las 8. Padre, ¿por qué? Porque los hermanos de Aguasay van a hacer este domingo próximo una sopa para vender allá. Eso lo hacen en beneficio de que ellos quieren hacer unas oficinas parroquiales y entonces me han pedido, ¿verdad?, celebrar la misa un poco más tarde para ellos poder pasar luego de la sopa, de las misas, perdón, a la comida. Entonces celebraremos la primera misa a las 8 y la segunda en la tarde a las 5, como ya he sabido. ¿Okay? Nadie me llama a preguntarme si hay misa en la tarde, si hay. La que cambiamos es la de la mañana, de 10, la pasamos para las 8 para que esta gente pueda celebrar, hacer su sopa, ¿verdad?, y tener bien para su oficina parroquial. Ahora sí, después del canto nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya.